Respuestas a preguntas que incomodan con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema: ¿por qué Dios permite la muerte, las pérdidas, el dolor? Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas a preguntas que incomodan. Nuestro interlocutor y nuestro invitado principal, como siempre, es el doctor Yatensi Bonilla, a quien conocemos como Yate. En el programa anterior estuvimos introduciendo todo el proyecto de Respuestas a preguntas que incomodan. Dijimos que es una serie de libros, aproximadamente 20, que Yatensi está escribiendo ya. Cada uno de esos libros responde a diferentes preguntas que, en base a una seria investigación de campo, hoy encontramos las respuestas en esta literatura basada en una novela. Yatensi, bienvenido. ¿Qué nos tienes para hoy día preparado? Bueno, vamos a responder a la primera pregunta del tomo 1, Respuestas a preguntas que incomodan. Y el tema es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Interesante pregunta. Y desde ya tengo algo difícil para ti. Como tú sabes, Yatensi, soy pastor, también soy profesor de un seminario. Y un día en especial, hace un año o quizás 2 años aproximadamente, escucha bien lo que me pasó, iba con mi familia dispuesto, mi esposa, mis 2 niñas, iba a la iglesia. Era un día jueves, nos habíamos preparado, habíamos orado antes de salir, íbamos conduciendo nuestro carro tranquilamente y en una de las avenidas de Quito, tan transitadas a eso de las 7 o 7:30 de la noche, de pronto, de la nada, un taxista borracho nos golpea de lleno en la parte lateral del carro. A Dios gracias, mis niñas estaban con cinturón de seguridad, también nosotros, el carro quedó destrozado y, como suele ocurrir, el taxista se dio a la fuga. Mi pregunta, Yate, ¿por qué Dios lo permitió? Yo iba a la iglesia, soy pastor, soy fiel a la iglesia, y ese día en particular iba en trabajo para Dios, estaba trabajando para Dios, y de pronto Dios permitió este choque. El carro fue irrecuperable. ¿Qué nos dices? Justo ese es el tema del programa de hoy, que es la primera pregunta del tomo 1, ¿por qué Dios permite sufrimiento, dolor? Y también es la misma pregunta que me han hecho muchas personas cuando han tenido grandes sufrimientos. Yo me acuerdo, Gabriel, cuando quebraron los bancos en el Ecuador, a partir del año 98, cuando muchos cristianos se quedaron en la quiebra, en la ruina, en la calle, porque perdieron todos sus ahorros. Recuerdo. Y como pastor, y también muchos pastores vivieron esa experiencia. Seguramente. Muchos feligreses que tenían sus cuentas en esos bancos dijeron: Pastor Yatensi, me acuerdo de una señora, llevo 20 años siendo cristiana evangélica, he pagado el diezmo, pastor, diezmo cada mes, y no un 5%, sino el 10% de mi ganancia lo doy a la iglesia. Y aparte de eso, ofrendas jugosas, ayudé a construir el templo en tal barrio. Mi familia íntegra, tenía mi plata en ese banco, quebró. Pastor, contésteme, como su pregunta ahorita, ¿por qué Dios permite que yo haya quedado en la quiebra, en la calle? Y justo de eso vamos a hablar. Estamos hablando entonces de una historia real, lo de esta hermana. Y muchas historias reales. Lo que nos ocurrió a nosotros ese día también fue completamente real. Yo recuerdo que varios sentimientos pasaron por mí: frustración, rabia, impotencia, y las preguntas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Ahora, ¿cómo tú llegaste con tu equipo de investigadores a formular esta pregunta? ¿Por qué? Porque esa fue una de las preguntas más comunes de todos los encuestados. Cuando ellos tuvieron que hacer pregunta, todos preguntaron, casi todos, ¿por qué Dios permite que, siendo cristianos, tengamos que sufrir, siendo cristianos? Y aquí vamos a analizar el texto bíblico. Para responder esta pregunta, ¿qué mejor que un análisis del libro de Job? El libro de Job responde esa pregunta. En la vida de Job, mire, Gabriel, ¿quién fue Job? Job fue un hombre íntegro, un hombre con muchas virtudes, donde Dios no encontraba nada malo en él.
pero sufrió. Ahora, pero antes de analizar a Job, analicemos lo que estamos viviendo como cristianos actualmente. Antes de que analicemos a Job, yo sé que tú tienes un interesante exégesis para ese libro. También hay una pregunta que vale la pena hacer para luego analizar. Y esta es la siguiente. ¿Estamos hablando de un libro verídico? Es decir, sabemos que es canónico, está en las Sagradas Escrituras, es inspirado por Dios. Pero muchas personas me han preguntado, y a ti también, Yate, ¿Job realmente existió? Si no existió, ¿vale ponerlo como ejemplo para esto del Dios permite? ¿Qué nos dice Yatense? Bueno, aquí nos metemos en toda una investigación exegética de papirología, si el libro es real o no es real. Bueno, es real el libro, porque cuenta una historia, una historia verídica, donde también Job representa nuestras historias. Bien. Job representa todas las historias, personas íntegras en los caminos del Señor que sufren. Independientemente entonces de que si Job haya existido o no, lo que estás diciendo, Yate, es que la historia es real. Es real. Le pudo pasar a un Job o a cualquier otro tipo de persona. Sí. Bien, siga, cuéntenos. Ahora, mire, yo estoy muy preocupado, Gabriel, que en este siglo XXI en nuestras iglesias se esté dando todo un evangelio mercantilista. Y no quiero, no es mi intención criticar sectas, eso no es mi línea. Si no, Pero sí me preocupa que estamos dañando el mensaje cristiano. Mire, se ha vuelto el evangelio muy mercantilista y comercial. Iglesias que dicen, si usted está sufriendo, deje de sufrir y venga a esta iglesia. Porque en este culto usted va a recibir todos tipos de milagros y pare de sufrir, ya nunca más va a sufrir más. Vuelva a ser cristiano, cree en Jesucristo y no va a conocer la pobreza, no va a conocer la enfermedad y casi le van a decir, nunca se va a morir. bueno, lo que tú estás diciendo yo sé que ocurre en ciertas sectas, que no vamos a mencionar aquí porque no es el propósito de este programa. Pero tú también crees que esto ocurre en iglesias cristianas evangélicas serias. No sé, hasta puede ocurrir. Con el afán de captar miembros, que inconscientemente te ofrecen un evangelio donde esa persona se vuelve evangélica y nunca va a sufrir. Hablaste de un evangelio mercantilista. Sí. Cuéntanos de eso, Yatense. Bueno, estamos a veces dando un mensaje de que si usted se vuelve cristiano y tiene fe en Cristo, Cristo, a cambio de que usted le tenga fe a Él, te da inmunidad diplomática. O sea, usted se vuelve creyente y Cristo te coloca una vacuna contra la pobreza, contra el desempleo, contra las calumnias, Contra la enfermedad. Y casi contra la muerte. Bueno, oiga, si es así, qué lindo. Si es así, póngame una vacuna para no morirme. Póngame una vacuna de la pobreza, porque yo a veces me enfermo de la gripe. Pero la realidad es otra, Gabriel. La realidad, lastimosamente, es otra. ¿Cuántas personas creyentes han muerto? San Pablo mismo murió. Él no tuvo esa vacuna de inmunidad contra la muerte. Y mira que era Pablo. El mismo Cristo lo mataron, pero resucitó. Lo que nos está diciendo Yatense puede resultar un poco incómodo quizás para ciertas personas. Tú dices, los cristianos somos tan vulnerables como el resto de personas. ¿Eso es lo que está diciendo? Sí. Y si es así, ¿cuál es la diferencia? Mire, Gabriel, hablemos sobre Job. Y ahí le respondo la Correcto. pregunta. Vamos al libro de Job entonces. Capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1, versículo 6 en adelante, se presentan entre los hijos de Dios Satanás en el cielo. Y Dios dialoga con Satanás y le dice, mire, don Satas, sacando pecho a Dios. Y ustedes lo pueden leer, amigos televidentes, a partir del capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y Dios le dice a Satanás, mire, don Satas, usted no ha considerado a mi siervo Job, un hombre íntegro, justo, no hay maldad en él. Como diciendo, mire, don Satas, la fe de Job es la mejor fe. ¿Y sabe qué hace don Satas? Se pone a reflexionar. Dice, mire, Señor Dios, ¿sabe por qué Job es íntegro?
porque usted le ha dado todo. Lo ha bendecido. Lo ha bendecido. Plata, riquezas, hijos, haciendas. Todo lo que Job ha tenido es porque tú lo has bendecido. Pero si usted le quita las riquezas, vamos a ver si Job mantiene su integridad, su fe. Si Job sigue creyendo. ¿Y sabe cuál era el cuestionamiento de Satanás, del diablo? Para el diablo era que el fundamento de la fe de Job era un fundamento de acción de gracias a Dios, era un fundamento de gratuidad. Como Job tenía todo, lo único que le quedaba a Job era tener fe. Correcto. Uy, le dice Dios, mire, tiene razón, don Satanás. Don Satanás, puede que tenga razón. Hagamos una cosa, usted quite toda la riqueza y vamos a ver si él mantiene su fe y su integridad. Y Dios permitió que Satanás le quitara todo. Dios permitió. Permitió. Qué interesante frase, Dios permitió. Estamos hablando de la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite las pérdidas? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y esto lo hemos vivido tú y yo, también Yatensi, por supuesto. Para eso Yatensi está respondiendo desde el libro de Job. Y estamos diciendo que Job es una historia tan real, tan verídica. No hablamos de cualquier tipo de persona. Hablamos de un hombre completamente adinerado, con muchas posesiones, con haciendas, con recursos económicos, y que de la noche a la mañana, o no sé en cuántos días, o en cuántas semanas o meses, queda completamente en la frustración, en la pobreza máxima. ¿Por qué Dios lo permitió, Yatensi? Porque justo Dios permitió esto que le sucediera a Job, porque el diablo, el Satanás, le hizo un cuestionamiento a Dios. Cuando Dios dijo, este hombre es íntegro. Y Satanás le dice, es íntegro porque todo lo que él hace, usted le hace prosperar. Pero si le quita la riqueza, vamos a ver cuál es el fundamento de su fe. ¿Cuál es el tema de Job? El tema es el fundamento de su fe. ¿Acaso la fe de Job se fundamentaba en la gratuidad? Como Job tenía todo, lo único que le quedaba era tener fe, porque tenía todo. Y mire qué pasó la primera prueba. Quedó en la ruina, en la miseria. Y la mujer de Job, ¿sabe qué le dijo? Job, reniegue de Dios y muérate. Maldice a Dios. Maldice a Dios y muérate. Correcto. O sea, la mujer de Job demostró que el fundamento de la fe de ella era una acción de gracias. Como tenía todo, lo único que le quedaba a ella y al marido era creerle a Dios. Oiga, sería el colmo si no tuvieran fe, si todo tenía. Un momentito, Yate, mi buen amigo y profesor. Hay muchas teorías o posturas respecto al libro de Job. Algunos dicen que Job sí renegó de la fe. Otros dicen no es así. Job se mantuvo fiel hasta el final. ¿Qué piensa usted? Bueno, Job vivió una crisis. Porque lo que plantea el libro es, el tema del libro es la crisis, la fe en la crisis, o la crisis de fe. Toda fe vive una crisis. Toda fe vive un drama humano. Toda fe es probada. Toda fe vive la situación de la muerte, la enfermedad. O sea, se llama la fe frente a la crisis, o una fe en crisis. Job, como todo humano, tambaleó su fe. Se movió, pero superó la primera prueba. A pesar de que quedó pobre, mantuvo su fe a Dios. O sea que Job demostró que el fundamento de su fe no era una gratuidad a Dios, que su fundamento de su fe era una fidelidad a Dios. Este es el tema central. Que su fe, que mi fe y que la fe de ustedes no se fundamente en una mera acción de gracias a Dios, porque Dios le dio todo a ustedes. Que el fundamento de su fe sea producto de una intimidad, de una fidelidad a Dios. Ustedes sean fieles a Dios, ya sea en la pobreza o en la riqueza, como en el matrimonio. Correcto. Cuando usted se casa o se casó, el pastor le dijo, usted, Gabriel, amarás a Fabiola en la pobreza o en la riqueza. En la riqueza, en la enfermedad, ahí va a mantener su amor. Lo mismo pasa con la fe. Mantengamos una fe a cambio de nada. Y ese fue el ejemplo de Job. Y la segunda prueba. Muy bien, yo sé que hay mucho por decir, pero tenemos que ir a un corte. Si nos vamos con esto pensando, ¿no? Toda fe
vive una crisis. Después del corte seguimos con Yatensi en este interesante tema. Estamos de vuelta una vez más en este programa Respuestas a preguntas que incomodan con Yatensi Bonilla. Hoy corresponde ver y estamos viendo la primera pregunta de esta colección de libros que Yatensi está escribiendo: ¿por qué Dios permite la muerte, las pérdidas y el dolor? Para esto Yatensi está haciendo una exégesis excelente del libro de Job. Ya vimos que Job ha pasado por la primera prueba: él pierde las riquezas. En el capítulo 2, versículo 7, si me permiten leer, del libro de Job dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Así entonces la segunda prueba de Job es que él pierde la salud. Y ahí me parece, Yatensi, que es mucho más tremendo perder la salud. ¿Qué pasa con los cristianos que fundamentan su fe en las posesiones, en la salud, en el bienestar de la familia o en la gratuidad? O en la gratitud. ¿Sí? Ese es un grandísimo error. Mire, yo he visto cristianos, entre comillas cristianos, que dejaron tener fe a Dios porque empezaron a tener problemas económicos o un hijo se murió. Una hermana me dijo hace un año: Pastor Bonilla, yo ya no voy a la iglesia. Digo, ¿por qué? Porque Dios me engañó. ¿Cómo así? Y digo yo, ¿por qué Dios le engañó? Porque el pastor me había dicho que si yo era cristiana y si yo me convertía bien a Cristo, iba todos los domingos a la iglesia y era fiel a Dios, Dios no iba a permitir que yo sufriera. ¿Eso le dijo el pastor? Eso me dijo ella, que el pastor le dijo eso. Y ella pagaba diezmo, iba a la iglesia, todo bien, hasta que uno de sus hijos murió. Dijo ella, Dios me engañó, porque yo le tuve fe a Dios y Dios a mí no me cumplió con sus promesas. Y aquí me dio a mí un susto. Digo, estamos informando mal a la gente de que es fe. Ella debe creerle a Dios más allá que tenga o no tenga plata, porque la fe es un acto de fidelidad, es un acto de intimidad con Dios, a veces a cambio de nada. Interesante. Y Job demostró esto, Gabriel. Entonces, que la historia verídica de esta hermana se puede empatar perfectamente con la historia de Job. Claro. Es tan real hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Crees tú, Yatensi, que en la iglesia actual o en el cristianismo actual de América Latina o de Ecuador se ha mal fundamentado la fe? Bueno, en ciertos sectores sí, no podemos generalizar. Muy bien. Mire, a veces nosotros decimos así: usted tenga fe y Dios te da todo. Y la gente va a la iglesia con esa visión: yo tengo fe y a cambio de eso, como yo tengo fe, Dios tiene que bendecirme. Y si me porto bien, cumplo con los 10 mandamientos, soy íntegro, Dios me bendice. Cuidado. Mire, eso no es así la naturaleza humana. En cualquier momento vamos a sufrir. Dígame, ¿qué cristiano no ha sufrido? Y esto voy a poner esto con mucho respeto y temblor. Hay un siervo de Dios que yo admiro mucho, Gigi Ávila. Disculpe que ponga este ejemplo. Este es un varón de Dios íntegro, un gran evangelista. Pero él pasó por una prueba tremenda. Se le murió su hija recientemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que Gigi Ávila, siervo de Dios, que Dios lo usó mucho para sanidades? Dios lo ha usado mucho para que mucha gente se convierta. En campañas evangelísticas. Campañas evangelísticas. Pero ni Gigi Ávila fue exento a la misma fragilidad humana. Él tuvo que enterrar a su hija y con el corazón partido. Y siguió siendo fiel a Dios. Y siguió siendo fiel a Dios. Eso no quiere decir porque pecó, su hija se murió. No, él fue íntegro y aunque es íntegro y mantuvo su integridad, vivió ese incidente. Y así hay muchos ejemplos. No engañemos a la gente, Gabriel.
invitemos a la gente que amen a Cristo, sean fieles a Cristo, pero no chantajeemos a Dios. Yo te creo a ti, pero tú me cumples con esto. Eso es chantaje. Correcto. Y a veces hemos formado una fe del abra, calabra, pata de cabra. Señor Cristo, y sacamos la bolita mágica. Señor Cristo, yo creo en ti, pero tú me das esto. Porque yo como creo en ti, como consecuencia de la fe, tú me llenas la chequera, me llenas el banco. Está bien, también Dios nos bendice. Pero el fundamento de la fe no es por gratitud. La fe, ¿qué es entonces? La fe es una identidad, es intimar con Dios, es que mi vida sea Cristo en mi vida, es encarnar a Cristo en mi vida, porque fe en griego es pistis, en griego, y pistis viene de pisteu, ¿y sabe qué significa pisteu? Es un conocer, en griego fe es conocimiento de identidad. Cuando yo reproduzco a Dios a través de Cristo en mi vida y meto a Cristo en mi vida, veo la vida de otra forma. Y aprendo a disfrutar de las tribulaciones, como dijo Pablo, ser gozosos en las tribulaciones. O sea que la fe de Pablo no era una inmunidad contra el martirio, no, porque Pablo fue mártir, sino era ver el martirio como un gozo. O sea, es ver la vida de otra forma, de otra óptica, en la pobreza, en la abundancia. Muy bien. Y mire que Job demostró que el fundamento de su fe. Mire la segunda prueba. A eso es lo que yo apuntaba justamente, Yatensi, para que podamos ir avanzando en este apasionante tema. Estamos viendo la primera pregunta: ¿por qué Dios permite la muerte, las pérdidas y el dolor? En esta serie de programas, respuestas a preguntas que incomodan. Ya vimos que la primera prueba de Job, ¿cierto?, es que él pierde las riquezas, mientras que la segunda prueba de este hombre es que pierde la salud. ¿Hay una tercera prueba en Job? No, esas dos. Solo dos. Y mire que la salud es más tremendo. Me gustaría que leyera esos 5 versículos, cómo Satanás le pone la prueba y cómo pone a reflexionar a Dios. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leemos, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué le dice Satanás a Dios? Extienda tu mano y ponle una enfermedad, ataque su salud. Vamos a ver si él mantiene su fe, si reniega o no reniega. O sea que la temática del libro de Job es que Satanás está diciendo, ¿cuál es el fundamento de la fe de Job? La gratuidad o por un amor de repente a Dios. Estamos diciendo, Satanás ya no pudo entonces, por el tema de las riquezas y las posesiones, apuntemos ahora a la salud. La salud. Y eso parece que es mucho más fuerte. Porque dice Satanás, ¿cuánto el hombre dará por tener salud? Así es. ¿Cuántos ricos tacaños han perdido su fortuna tratando de curar una enfermedad incurable? Entonces, cuando Job vive esa crisis, vive la pobreza, vive la enfermedad, empieza su fe a tambalear. Y mire que Job sí cuestionó a Dios. Leamos todo Job. Job llega un momento y dice, pero Señor, ¿qué mal te hice? Yo he sido bueno. E inclusive yo daba ofrendas, holocaustos para de una vez asegurar que mis hijos no pecaran. Pero Señor, yo siempre te he creído. Entonces él empieza a reflexionar que él debe creerle a Dios más allá que sufra o no sufra, porque la fe a Dios está por encima del sufrimiento. La fe a Dios es un acto de encuentro, es una intimidad, es identificarse con Dios en su vida. Y mire que Job entendió que el fundamento de su fe era legítima, era amar y ser fiel a Dios por encima de las riquezas o de la salud. Y mire qué es lo que está pasando con otras iglesias. Nosotros debemos mantener una fe, pero una fe que nos haga crecer, que nos haga madurar, que nos haga ver la vida de otra dimensión, porque la fe en el fondo es redentor, la fe nos cambia de mentalidad.
La fe no solamente sirve para tener riquezas. La fe no solamente debe servir para tener salud. La fe debe servir para ser más santos, más íntegros y también para ver la vida desde otro horizonte. La fe nos hace crecer como personas, Gabriel. Uy, mire, hay que profundizar. Me gusta que lean ese tomo 1. Aquí hay una exégesis de qué fe. Pisteu, pistis. La fe nos hace crecer, nos hace madurar. Me parece que el tema de la fe está bastante claro y realmente estoy muy, muy emocionado de escucharte estas palabras y también la gente que nos acompaña también en el estudio al respecto. Pero vamos aterrizando en sí en la pregunta, y yo sé que ha dado respuestas y ha dado algunos tips interesantes, pero ¿cómo conectamos la historia de Job con la pregunta que nos acompaña? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite las pérdidas, el dolor? ¿Cómo conectamos a Job con esta pregunta en sí? Gabriel, porque la vida humana debe seguir el ciclo de la naturaleza. La naturaleza nace, se desarrolla y muere. Lamentablemente el hombre está dentro de ese ciclo natural. Dios no vino a torcer la naturaleza. El mismo Dios, el hecho de encarnarse en Cristo Jesús, siguió el círculo de naturaleza. Cristo nace como un ser vulnerable. Como un ser vulnerable, Así es. Sufre. Así es. Lo crucifican, muere pero resucita. Entonces Dios no alteró lo que Él mismo creó. La naturaleza es vulnerable. Lo único que no es vulnerable es el ser perfecto, infinito Dios. El peor error que comete un ser humano es querer ser como Dios. Lo único que no es Dios es vulnerable. Todo lo que no sea Dios está sujeto al nacimiento, a la crisis, al desarrollo y a la propia muerte. Decía un profesor de Antiguo Testamento que conocí años atrás, de que casi por naturaleza el ser humano intenta ser Dios. Queremos parecernos a Dios, queremos convertirnos en mini dioses. Y pareciera que la cultura postmoderna nos invita a aquello. Tú has mencionado, Yatensi, de que la iglesia también ha caído en este juego de querer predicar un evangelio mercantilista, un evangelio con una fe un tanto vaga, un tanto pequeña. Estamos ya cerrando casi el programa, y ¿cuáles son tus palabras finales respecto a esta pregunta, que es ¿por qué Dios permite la muerte, las pérdidas y el dolor? Mire, la conclusión es esta. Dios no vino a alterar la vida humana. Dios nos dio esperanza en Cristo de cómo vivir la vida humana. La vida humana debe seguir el círculo natural, nacimiento, desarrollo y muerte. La fe nos enseña cómo vivir los límites de la existencia humana. La fe nos enseña cómo vivir la frontera del sufrimiento. La fe nos enseña con otros ojos a cómo ver la vida e inclusive el sufrimiento. Pero la fe no nos ayuda a alterar lo normal. La fe nos enseña a cómo vivir inclusive el propio aparente fracaso. Entonces, también pidémosle a Dios cosas. También Dios nos bendice con cosas. Así es. Pero hay momentos que tenemos que sufrir para morir. Así es. Eso no lo podemos alterar. Entonces, mantengamos la fe en medio de la limitación. Y eso nos da identidad y también nos da sentido para vivir. Me gusta la forma en que Yatensi nos expresa, porque no es un concepto pesimista, sino más bien existencialista como tal. Estamos llegando al final pues de este programa. Hoy estudiamos la pregunta ¿por qué Dios permite la muerte, las pérdidas, el dolor? Le invitamos a todos aquellos que nos están sintonizando para que puedan ver el siguiente programa con otra pregunta que Yatensi aborda: ¿cómo descubrir la voluntad de Dios? Me parece, Yatensi, que la gente está interesada en esto y quiere saber mucho más qué dice la Biblia al respecto. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos.
Bienvenidos en este día a este programa. Qué bendición volvernos a encontrar. Un cordial saludo a cada uno de ustedes que está en sintonía de este programa. Queremos recordarles que hoy es un día especial y queremos compartir las 7 palabras de lo que Jesús habló en la cruz del Calvario, el mensaje más glorioso que el Señor podía haber enseñado, y eso es lo que queremos ver y queremos que usted nos llame. Hay unos teléfonos en su pantalla. Queremos que usted nos llame. Queremos orar por sus necesidades, porque sabemos que hay un Dios que puede traer respuesta a su necesidad. Vamos en este día a escuchar la primera palabra que Jesús nos habló. Abba, spokoj. Tillär din mor. Dievtrim. Shema. Itzlelak avelak. Esta palabra que Jesús enseñó en la cruz del Calvario, en esa cruz que es un símbolo de maldición, y Jesús se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición. Y la primera palabra que el Señor enseñó fue: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos, el apóstol Pablo habló en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, el verso 18, cuando dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y una de las palabras que también el apóstol Pablo escribió a los Gálatas fue: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en el libro de Gálatas mismo el Señor nos relata a través de su Espíritu Santo en el capítulo 5, verso 25, dice 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es el plan de Dios. ¿Cómo saber que yo estoy crucificado juntamente con Cristo? Porque yo he aprendido a perdonar. ¿Sabe? El perdonar es el mensaje más glorioso que Jesús nos puede haber enseñado. Después de haber personas que les extendió la mano, donde fueron... Jesús fue ofendido, fue vituperado, fue flagelado, pero en su corazón comenzó a renunciar y comenzó a luchar contra la ira, contra la contienda, a renunciar contra la amargura, contra el odio. Por eso el Señor nos desató en la cruz del Calvario, porque todo, la Biblia dice en Mateo 18, que todo lo que usted ate aquí en la tierra, el Señor ataría en los cielos. Y esa palabra atar significa perdonar, dejar libres. Gracias a Dios, cuando usted perdona de todo su corazón, usted está desatando la bendición, porque todo lo que usted perdone aquí en la tierra, Dios también va a perdonar arriba en el cielo. Y todo lo que usted no perdone aquí en la tierra, Dios no perdonará en el cielo. Hay bendiciones que están retenidas por nuestra falta de perdón. Y yo le animo a usted para que, como reza el Padre Nuestro: Señor, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. ¿Sabe? No es fácil perdonar. Humanamente es difícil perdonar, para usted y para mí también. Pero sabe, con Cristo en el corazón lo podemos lograr, porque todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece. Jesús nos enseñó en la cruz del Calvario, y gracias al Señor que Él pronunció, porque ahí nos desató a la humanidad entera. Y el fruto de ese perdón es usted y yo hoy, conociendo su palabra, leyendo su palabra y luchando por ser salvos. ¿Sabe? La palabra del Señor nos ha enseñado a perdonar. Qué hermoso que usted perdone las ofensas, que pida perdón a las personas. Y sabe, la mayoría de enfermedades en este tiempo simplemente es por la falta de perdón. Pero yo le animo en este día para que usted pueda decir: yo perdono y renuncio al resentimiento, a la amargura, y haga como Jesús dijo. Uno de los síntomas de que estoy crucificado juntamente con Él es porque nosotros hemos aprendido a perdonar. Vamos a ver lo que nos enseña el Señor con la segunda palabra. משפט גזנש ולנו אבל واحد باكر هالمشبات ان تشبت عني ان صديق به اشعل عن تقول لي أدني بسم نادي تيته إنه معك
Esta es la segunda palabra que Jesús nos enseñó. ¿Sabe? Jesús fue crucificado juntamente con dos delincuentes. Estos dos delincuentes habían cometido, tal vez robaron, violaron, asesinaron, eran dignos de muerte. Pero el Hijo de Dios no era digno de muerte. Pero Él pagó un precio para redimirnos del pecado. Y ¿sabe? Había un ladrón a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sabe? Y muchos dicen que era el ladrón bueno, el otro malo. No, los dos eran dignos de muerte. Pero Jesús, ¿sabe? En su amor, en su misericordia, les dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe lo que le decía? Hoy estarás conmigo en mi propósito. Hoy estarás conmigo en donde yo voy a estar. No le dijo mañana, no vas a estar el otro año. ¿Sabe? Jesús, aún en la cruz del Calvario, ahí enseñándonos a evangelizar. Uno de los síntomas que nosotros tenemos, como dice el libro de Gálatas capítulo 5, el verso 24, todos los que somos de Cristo estamos crucificados. Aún en la cruz, ahí podemos predicar el evangelio de Jesucristo. Ahí podemos compartir el evangelio de amor, de gracia, de misericordia. A un hombre le dijo, el uno se burlaba de él y le decía: bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Le aseguro que si Jesús se bajaba de esa cruz, aún y así hubiesen creído en él. Pero el otro le dijo, tal vez en algún momento escuchó por ahí un mensaje de Jesús, del reino de Dios. Le dijo: Señor, solamente acuérdate de mí cuando entres de tu reino. Y le dijo: hoy estarás, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, porque una persona que muere y muere con Cristo, inmediatamente vienen ángeles de Dios y les llevan a la presencia de Dios, a la vida eterna. Qué bendición. Tal vez las personas hubiesen dicho: ese hombre es indigno del perdón de Dios. ¿Cuántas personas usted conoce hoy alrededor suyo que son dignos de muerte? Que usted diría: tal vez esas personas no son dignas del perdón de Dios. Pero ese es el amor, la gracia, la misericordia de Dios, que no nos paga conforme a lo que nosotros nos merecemos. Ahí le estaba perdonando en la cruz del Calvario, le estaba evangelizando, le estaba dando unas nuevas noticias, que no hay muerte, no hay condenación para los que creen en Él, sino que tienen vida eterna. Y es el llamado para esta humanidad en este tiempo. Si usted hoy me está escuchando, quiero decirle: no importa lo que usted haya hecho, hoy el Señor está extendiendo. Si usted está en un hospital, está en una clínica, tal vez usted dice: yo creo que ya voy a morir. Pero quiero decirle: no tenga temor a morir, tenga temor a morir, pero si no está a cuentas con el Señor. Si usted hoy se arrepiente, extiende sus manos hacia Él y le pide perdón por sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Quiero invitarle para que usted y yo podamos mirar la tercera palabra que Jesús nos enseñó en esa cruz. לבב מלבבי, בריא, אמת עמך. לא, הוא פרקי. יוחנן, ברלו. La tercera palabra que Jesús nos enseñó en la cruz fue un mensaje glorioso a la familia, a la restauración, cuando le dijo: hijo, he ahí tu madre, y le dijo a la madre: he ahí tu hijo. ¿Sabe? Una de las enseñanzas más gloriosas que podría haber enseñado en esa cruz del Señor Jesús, se cumple lo que dijo, una de las cosas que habló también el profeta Malaquías, cuando dijo aquí en el libro de Malaquías capítulo 4, dice: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Uno de los milagros más gloriosos que el Señor nos tiene para este tiempo es la restauración. Jesús enseñando lo más importante, la familia, lo que Dios constituyó en el huerto del Edén. ¿Sabe lo más importante es que usted y yo podamos cuidar nuestra familia, cuidar la relación en la esposa, cuidar la relación entre padres, hijos y
sí, los padres es lo más importante, porque muchas veces nosotros nos afanamos tanto en tener una profesión, en estudiar, en prepararnos de mejor manera, y todo eso es muy importante y beneficioso para nuestra vida profesional, para que podamos tener mejores tiempos económicamente hablando, pero muchas veces a través de nosotros nos hemos descuidado la área espiritual, el área sentimental en la familia. ¿De qué nos sirve ser un gran economista, un gran doctor, un gran ingeniero, pero no somos unos buenos padres, no somos unos buenos esposos? Usted puede ser una gran doctora con masterados en el exterior, pero si no es una buena esposa, no es una buena madre, usted ha fracasado en el hogar. Y Jesucristo hoy le dice, hoy en este día, que tiene una esperanza, que Dios quiere ponerle paz a su hogar. Él puede transformar gloriosamente. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no doy la paz que el mundo la da. Y el Señor quiere restaurar, porque quiero decirle que ningún éxito en la vida podrá compensar el fracaso en el hogar. Jesucristo enseñándonos desde la cruz al Calvario este mensaje glorioso para la familia, para la restauración de la familia. Y el profeta Malaquías dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sabe, caminar en maldición significa a vivir apartados de la bondad y la misericordia de Dios, pero Dios quiere, por eso Él se hizo maldición, para que usted y yo podamos heredar bendición en esa cruz del Calvario. Qué bendición tan gloriosa. Hoy es el tiempo de restaurar y volver nuestros ojos a Dios, al que puede restaurar su familia y su vida. Queremos volver, luego vamos a ver la cuarta palabra que Jesús nos enseñó en la cruz. Sabachthani. La cuarta palabra que Jesús habló en la cruz del Calvario fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani. El Señor clamó. ¿Saben el momento más glorioso del sacrificio en la cruz del Calvario? Una persona que está en un sacrificio se siente solo, se siente desamparado. ¿Sabe por qué Jesús se sintió solo en la cruz del Calvario? Porque el pecado suyo y mi pecado cayeron sobre la humanidad de Jesús. ¿Sabe? Muchas veces cuando usted peca, cuando usted se aparta, hace lo malo delante de los ojos de Dios, su conciencia le delata. ¿Y sabe por qué? Porque nos sentimos solos. Parece que todo el mundo sabe lo que usted o yo hemos hecho, y que todo el mundo nos acusa, nos mira de diferente manera. No está para levantarnos, sino para condenarnos. Y Jesús sintió, no porque Jesús haya pecado, porque Él fue el cordero sin mancha y sin arruga, un cordero perfecto, pero sabe el pecado de toda la humanidad, el pecado de la prostitución, del homosexualismo, del narcotráfico. Su pecado le cayó sobre Él y se sintió solo, se sintió desamparado, y que dijo, Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste desamparado? Sabe, muchas personas, hoy hay personas que tal vez fueron un día abandonadas por su esposo, hijos que fueron dejados tal vez a los pies de una iglesia, a los pies de una casa, y fueron recogidos por esa familia y crecieron con eso en su corazón y sienten el desamparo, el desamor. Nunca crecieron con el amor de un padre, de una madre, y cuando crecen dicen, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué, madre, me abandonaste? Porque un día me dejaste solo. Pero sabe, el libro de los Salmos, capítulo 27, el verso 10, dice el Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Sabe, si usted se siente solo, se siente desamparado, usted siente lo que Jesús también le enseñó. Esas mismas personas, sus discípulos, a Jesús,
sus mejores amigos, la sociedad misma le abandonó, le desamparó. Sí, pero el Padre Celestial nunca le estuvo cerca en los momentos más difíciles. Él sintió el desamparo, pero no porque Dios le haya desamparado. Él prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. Y Dios ha prometido estar con usted también en los momentos más difíciles, en los momentos que usted más necesita. Él no va a dejar, no le va a dejar, no le va a desamparar. Él ha prometido estar con usted hasta el fin del mundo. Vamos a ver la quinta palabra que Jesús expresó en la cruz. La quinta palabra que Jesús habló fue tengo sed. ¿Saben el momento tan difícil cuando se sentía la deshidratación física, se desangraba? Jesús fue crucificado como a las 9 de la mañana. Como al mediodía sentía el sol, el calor sofocante del sacrificio que Jesús estaba haciendo. Y se acercaron unas personas a extenderle, le querían brindar vinagre. Y mira, pero sabe, él no lo tomó, era como un aletargante, era como una droga para calmarle el dolor de él. Dijo, yo tengo sed, pero hablaba de una sed diferente, distinta. Jesús, él estaba hablando cuando una persona, dice la Biblia que los que somos de Cristo estamos crucificados juntamente con él. Una muerte al yo, una negación, un síntoma de que estamos crucificados juntamente con Él, es que tenemos sed de su presencia, sed de su palabra, sed de Dios. Jesús se encontró un día con una mujer samaritana y esta mujer samaritana se le acercó y le dijo, dame de beber. Y esa mujer samaritana le dijo, no, porque no nos llevamos entre judíos y samaritanos. Pero Jesús le dijo, si supieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? Tú le darías el agua, yo te daría el agua de vida. ¿Sabe? Y Jesús le dijo en una parte, le enseñó el Señor en su palabra, aquí en el libro de Juan capítulo 4, le dijo, el que bebiere, si tú sigues bebiendo de esta agua, ciertamente volverás a tener sed. Amigo, si usted sigue bebiendo del agua del mundo, volverá a tener sed. Por eso el alcohólico vuelve a tener sed. El drogadicto quiere más droga porque tiene sed. Oye el llamado de Dios y aquella mujer le dijo, dame de beber. Le dijo primeramente, llama a tu marido. Le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque los 5 que has tenido tampoco son tus maridos. Y le dijo, creo que tú eres un varón profeta. En pocas palabras le dijo, mujer, quiero que dejes el pecado y yo voy a darte de beber el agua de vida. Usted no puede beber del agua del mundo y puede beber del agua de Dios. No puede beber del agua del pecado estando en pecado y querer beber el agua de Dios. Quiero decirle que solamente en el Señor apártese, renuncie a su vida pecaminosa y el Señor le va a dar un agua diferente, distinta, que nunca más le va a mendigar felicidad al mundo. Nunca más va a mendigar felicidad a la droga, al alcohol, al cigarrillo, porque en Cristo tenemos vida y una vida en abundancia. Jesús en la cruz nos estaba enseñando y diciendo, tengo sed, pero tengo sed ver al mundo salvado por el poder de Dios. Eso es lo que el Señor dice. Uno de los síntomas que el Señor nos enseñó es, cuando una persona está en Cristo, crucificada juntamente con Él, es, tengo sed. Sed de Dios, tengo sed de su presencia, ama la presencia de Dios. Vamos a ver luego la sexta palabra que Jesús nos enseñó. They're dead. La sexta palabra que Jesús nos enseñó es, en tus manos encomiendo mi espíritu. En pocas palabras dijo, Señor, he tenido triunfo. ¿Sabe cuando Jesús estuvo en esa cruz? Cuando la gente gemía, clamaba, cuando la gente se burlaba de Él. Y horas antes, antes de ir a la cruz del Calvario, la gente prefería a Barrabás
y no a Jesús. ¿Sabe esos momentos tan decisivos que Jesús nos enseñó? Cuando la gente decía, esa misma gente que recibió de sus manos alimento, que recibió de sus manos, recibió sanidad, vista a los ciegos, a los sordos les dio oído, el mudo habló, el paralítico se levantó. Pero esas mismas personas que un día les extendió la mano Jesús, le dieron las espaldas en los momentos más difíciles, cuando Él más necesitaba. ¿Sabe? Y a pesar de eso, le seguía amando, le seguía perdonando. Y en los momentos, ¿sabe por qué estamos en esta condición que estamos hoy en este tiempo? Porque el mundo le prefirió a Barrabás y no le prefirió a Jesús. El mundo dice, yo quiero pecado, yo quiero mundo, yo quiero baile, yo quiero droga, no quiero Jesús. La gente se avergüenza del Evangelio. Los hijos de Dios no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio no es vergüenza, el Evangelio es poder de Dios. ¿Sabe? Hay un poder. Jesús en la cruz estaba diciendo, he triunfado, hoy estoy levantando una iglesia, no un equipo perdedor, sino un equipo más que vencedor. Jesús estaba venciendo a las tinieblas, todo decreto que era contrario a nosotros lo clavó en esa cruz. Él despojó a todo principado, triunfó sobre ellos y está levantando una generación gloriosa, poderosa en batalla. ¿Sabe? Hoy es el tiempo de aferrarnos a la victoria, no a la enfermedad, no a la derrota, porque somos más que vencedores a la miseria, vencedores ante la enfermedad. Pero hoy está diciendo, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo sé que me voy ante la presencia de Dios. Si hoy está pasando un momento decisivo y usted cree que va a partir con el Señor, ponga en las manos del Señor su vida, encomiende en las manos del Señor, que vaya delante de Él. El Señor como un poderoso gigante, Él va a ir delante de usted y le diga, Señor, yo quiero, aquí están mis manos, mi espíritu, mi alma, todo mi ser. Yo no quiero ir a condenación. Yo sé que hay una vida y vida en abundancia. Jesús pagó un alto precio para que usted y yo tengamos vida eterna. El cielo es un regalo que hoy le extiende para usted. Vamos a ir a ver la última palabra que Jesús nos enseñó, la séptima palabra. La última palabra que Jesús expresó en la cruz del Calvario en el momento más decisivo es: consumado es. Es decir, está cumplida la obra, está cumplido todo lo que se ha terminado la obra, ya no hay nada más que hacer. ¿Sabe? Antes las personas iban con ofrendas delante del sumo sacerdote, y muchas veces ninguna de esas ofrendas podía limpiar el pecado. Antes no tenían acceso ante la presencia de Dios, nadie tenía acceso, solamente el sumo sacerdote podía entrar en un lugar santísimo y una vez al año. Pero cuando Jesús dijo consumado es, dice que se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo y hoy tenemos acceso ante la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo. ¿Sabe? La sangre de Cristo está para aquellas personas que tienen un corazón contrito y humillado, aquellas personas que se arrepienten y le dicen a Jesús: Señor, perdona mis pecados, yo he hecho lo malo delante de los ojos tuyos, Señor, perdóname, límpiame de toda mi maldad. ¿Sabe? Cuando Él dijo, el Señor, Él nos redimió en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Esa palabra redimir significa comprar fuera a un esclavo con vistas para otorgarle libertad. ¿Sabe? El Señor dijo, si el Hijo de Dios os libertare, seremos verdaderamente libres del pecado, libres de la opresión del enemigo, libres para amar, libres para perdonar, libres para ofrendar, libres para diezmar, libres para adorar, exaltar su nombre. Somos libres para predicar, para adorar, exaltar su nombre. Ya no hay nada que nos ate. Esa es la bendición más gloriosa. Cuando Jesús dijo consumado, es decir, está terminada la obra. Ahora, a través de nuestro arrepentimiento, y arrepentimiento significa un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. El Señor quiere que usted y yo hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Que si usted ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hoy es el tiempo de decir al Señor: perdóname, creo en ti de todo mi corazón. Yo quiero obedecer tu palabra.
Yo quiero que tu sangre hoy en este día me limpie de todo pecado. Límpiame, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Me arrepiento. Yo quiero que haga esta oración en este día, en este momento, juntamente conmigo. Le diga al Señor Jesús, incline su rostro donde quiera que usted esté. Dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Límpiame de toda mi maldad. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, gracias por perdonar mis pecados. Creo que soy salvo. Soy salvo. Tu palabra dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú vas a ser salvo. Gracias, Señor, porque hoy esas personas están confesando que Jesucristo es su Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús, por inscribir mi nombre en el libro de la vida y no borrarme. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor. Qué bendición más grande poder haber compartido con ustedes este tiempo tan especial. ¿Sabe? Uno de los mensajes más gloriosos es este mensaje de las 7 palabras que Jesús puede expresar en la cruz. Quiero enviarles un saludo muy especial y quiero invitarles al próximo programa. Queremos seguir compartiendo con ustedes esta palabra, porque el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino es a través de Jesús. Un abrazo, que Dios les bendiga.